En este video vamos a ver tres formas distintas de escribir una función cuadrática. Vamos a tener la forma polinómica, que es la que vimos en el video anterior, que por si no saben, acá arriba les dejo un link, se pueden meter y ver la introducción. La forma canónica y la forma factorizada. Son tres maneras distintas de escribirlas, cada una va a tener sus datos y ahora vamos a ver en qué nos puede ayudar cada una. Así que vamos. Muy bien, acá tenemos escritas las tres formas de escribir una función cuadrática. Como mencionamos, la forma polinómica, y igual a ax cuadrado más bx más c. La forma factorizada, y es igual a por x menos x1 por x menos x2, siendo x1 y x2 las raíces. Y la forma canónica, siendo y igual a por x menos x vértice al cuadrado más y vértice, siendo x vértice e y vértice las dos coordenadas del punto del vértice. ¿Sí? En las tres formas, la a es la misma. O sea, si nosotros tenemos una función cualquiera que la a es 3, va a ser 3 tanto lo escribamos de la forma polinómica, factorizada o canónica. Haciendo ciertas cuentas se puede pasar de una forma a la otra. Ahora en un ejercicio práctico vamos a ver cómo pasar de una a otra y de otra a otra. Pero veamos lo último de teoría de acá, que es qué información instantáneamente nos dan estas fórmulas. La polinómica ya sabemos qué información nos da. Nos da la C, que la C es la ordenada de origen. ¿Se acuerdan la ordenada de origen? Siempre lo vamos a repetir, que es el valor de y cuando x vale 0. X vale 0, entonces estos dos términos se van y queda la C, que es el punto del gráfico que intersecta el eje vertical al eje de la Y. ¿Sí? La forma factorizada, bueno, ya lo tenemos, x1 y x2, nos da las raíces, que es justo el dato, vamos a decir, contrario que la polinómica. En vez de darnos el punto donde corta el eje y, nos da los dos puntos, en caso de que las raíces sean 2, los dos puntos en que el gráfico corta al eje x. O sea, son los valores de x cuando y vale 0. ¿Se acuerdan que en el video anterior, con la fórmula resolvente, ¿sí? Sacamos las dos raíces, x1 y x2, que podían ser 2, podía ser 1 o podían no tener. Todavía no hemos hecho ejercicios de una función que no tenga raíces, pero en los próximos videos ya vamos a estar haciendo. Y la forma canónica. La forma canónica, ya como dijimos antes, nos da el x vértice y y vértice. O sea, nos está informando de el punto donde se encuentra el vértice. Y si recuerdan también que en el vértice, por el vértice pasa el eje de simetría, también sabemos por dónde va a pasar el eje de simetría. Va a pasar por el x vértice. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio para pasar de una forma a otra. Muy bien, para empezar vamos a pasar de la forma polinómica, que es la que conocemos, a la forma factorizada y a la forma canónica. ¿Sí? Entonces, tenemos una función y igual a x cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar primero a la factorizada. A la factorizada, ¿qué datos necesitamos? Las raíces. Entonces, bueno, ya sabemos de la forma polinómica cómo ir a las raíces. Sacamos a, b y c y usamos la fórmula resolvente. Entonces vamos. X cuadrado menos 1. ¿Cuánto vale a? A es el número que multiplica al x cuadrado. 1. ¿Cuánto vale b? B, ¿sí? Es el número que multiplica a la x. Acá no hay ninguna x, entonces b vale 0. Y c es el término que no tiene x, que es la ordenada de origen en este caso, que es menos 1. Recordemos el signo, menos 1. Cada número con su signo. Menos 1. Entonces, ¿cómo encontramos las raíces? Fórmula resolvente. x1, 2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Reemplazamos a, b y c y sacamos las raíces. Entonces, vamos a escribir una vez más, x1, 2 va a ser igual a menos b vale 0, así que acá es un 0, más menos raíz cuadrada
de b cuadrado, también el 0 al cuadrado es 0, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 1, sobre 2 por a, que vale 1. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual, nos corremos un poquito a la izquierda, esto va a ser igual a 0 más menos raíz cuadrada de 0 menos 4 por 1 por menos 1. ¿Sí? Tenemos dos signos negativos que se multiplican y uno positivo. El positivo no cambia de signo y menos por menos es más, así que el resultado va a dar más. Esto va a ser raíz cuadrada de 0 más 4. Dividido 2 por 1, que es 2. Entonces, raíz cuadrada de 4 ya sabemos que es 2. Esto va a ser igual a más menos 2. El 0 lo veíamos, dividido 2. Entonces, recordemos, son dos raíces, dividimos para cada lado. Por un lado tenemos el más 2 dividido 2. Y por el otro lado tenemos menos 2 dividido 2. Esto es como si hubiéramos hecho 0 más 2, 0 menos 2. El 0 lo veíamos, ¿sí? Entonces, 2 dividido 2 es 1. Y menos 2 dividido 2 es menos 1. Entonces tenemos x1 y tenemos x2, ¿sí? Recordemos que eran x1 y x2 son las raíces, son los valores de x para los cuales y da 0. ¿Lo chequeamos? 1. Reemplacemos en la función. 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Perfecto. Menos 1. Menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1 también es 1. Menos 1, 0. Así que está muy bien. Entonces, vamos a borrar, ¿sí? Solo vamos a dejar los valores de las raíces acá, que son 1 y menos 1. ¿Y cómo era la forma factorizada? La forma factorizada era y es igual a. ¿Cuánto vale a? 1. Vamos a anotarlo, aunque podríamos no. 1 por x menos x1, que vale 1, por x menos x2, que vale menos 1. Entonces, menos 1. Ponemos el paréntesis para entender que reemplazamos esto por la x. Vamos a simplificarlo un poquito más. Y es igual a. El 1 no lo ponemos, porque 1 por algo es ese algo, así que el 1 lo sacamos. X menos 1 por x menos menos 1, menos por menos es más, entonces x más 1. Más 1. Y listo. De esta manera, hallamos la forma factorizada. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a la canónica y terminamos el ejercicio. Vamos a ver ahora cómo hallar la función escrita de manera canónica, ¿sí? Que para eso el dato que necesitábamos era el vértice. Si recuerdan lo que estuvimos viendo para obtener el vértice, primero hallamos el valor de x vértice, que la fórmula es menos b sobre 2a. Teniendo el x vértice, reemplazamos en la función y hallamos el y vértice. Y ahí tenemos las dos coordenadas que nos dan el punto del vértice. Entonces, menos b sobre 2a es menos b, que vale 0, sobre 2 por a, que vale 1. 0 dividido cualquier número nos da 0, así que 0. El x vértice da 0, ¿sí? Entonces, el y vértice va a ser igual a lo que nos dé la función reemplazando el x vértice. X al cuadrado menos 1. Reemplazamos el x, es 0, en este caso, al cuadrado menos 1. 0 al cuadrado es 0, menos 1 es menos 1. Entonces sacamos el y vértice. Escribamos de la forma canónica ahora. Y es igual a por x menos x vértice al cuadrado más el y vértice. Entonces, y es igual a 1 por x menos el x vértice, que es 0, al cuadrado, más y vértice. Vamos a poner menos 1. Vamos a simplificar un poquito más nuevamente para que quede más lindo. Y es igual a. El 1 nuevamente no lo ponemos, ¿sí? Porque 1 por ese algo es ese algo, así que dejamos ese algo.
x menos 0 es x. Entonces, esto va a ser x al cuadrado, ¿sí? El 1 no lo ponemos, x menos 0 es x, al cuadrado está acá. Más menos 1, ¿sí? Que más menos es más por menos es menos 1. ¿Y qué pasó? Bueno, en este caso, escribirlo de la forma canónica nos dio exactamente igual que de la forma polinómica. No siempre pasa eso. No siempre. Este es un caso particular que lo pudimos ver para entender mejor el concepto. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos falta en este caso? Vamos a pasar, como si tuviéramos desde un principio la función escrita de forma factorizada, ¿sí? Que los datos que tenemos son a, que es 1, que es acá, el que multiplica, x1 y x2. ¿Sí? Vamos a pasar a la forma polinómica y a la forma canónica. ¿Sí? Entonces, para pasar de la forma factorizada a la forma polinómica es haciendo propiedad distributiva. ¿Recuerdan? Propiedad distributiva, que era teniendo esto por esto, hacemos este por este, más este por este, más este por este, más este por este. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo rapidito, porque es un tema que ya venimos viendo, pero vamos a hacerlo igual. Entonces, ¿cómo era? Era el primero por el primero, x por x. X por x es x al cuadrado. X por 1. X por 1 es x. Ahora vamos con este. Menos 1 por x. Menos 1 por x es menos x. Y menos 1 por 1 es menos por más es menos. 1 por 1 es 1, entonces es menos 1. Entonces, más x se va con el menos x. Y nos queda x cuadrado menos 1. ¿Sí? Y es igual a x cuadrado menos 1. Que era lo que teníamos antes. Ahora, vamos a ver cómo pasar a la forma canónica. Nosotros sabemos que la forma canónica va a quedar de esta manera, porque este es un caso particular. Pero se supone que no lo sabemos. Entonces vamos a ver cómo ir a la forma canónica. Hay dos maneras, la fácil y la difícil. La difícil la vamos a mencionar, pero no la vamos a hacer. La difícil es, de la forma factorizada, pasar a la polinómica, y de la polinómica, como vimos antes, pasamos a la canónica. ¿Sí? Pero tenemos el paso intermedio de pasar a este lado, y no es necesario. Entonces, con un poquito de teoría, vamos a entender cómo pasar de la factorizada a la canónica. ¿Cómo es? Una función cualquiera, ¿sí? La tenemos así, con su eje de simetría, ¿sí? Y supongamos que esta raíz es 1, y a la misma altura tenemos la otra raíz. Esta es x1 y esta es x2, ¿sí? Recordemos qué implicaba el eje de simetría. El eje de simetría implicaba que todo para un lado que tiene es igual para el otro lado. O sea, si esto lo pudiéramos doblar, lo doblamos y toda esta parte quedaría exactamente arriba de toda esta parte. Como si agarráramos un papel, lo doblamos y quedan exactamente superpuestos. Entonces, esta distancia, hasta acá, hasta el punto que no se marca bien, es igual hasta acá. O sea, la distancia del eje de simetría hasta la primera raíz va a ser igual a la distancia del eje de simetría hasta la segunda raíz. Por eso lo llamamos D. D de distancia, esta D es igual a esta. ¿Sí? Porque dos puntos a la misma altura van a estar a la misma distancia del eje de simetría. ¿Sí? Es como decir este con este. ¿Sí? Pero no nos importa esto. Entonces, si están a la misma distancia y nosotros queremos, ¿qué dato necesitamos de la fórmula canónica? Necesitamos el vértice. ¿Sí? El vértice está justo en la mitad, porque el vértice, que va a estar acá, pasa por el eje de simetría. Entonces, si el vértice está justo en la mitad de x1 más x2, hacemos x1 más x2 dividido 2. Ese va a ser el componente del vértice en x, ¿sí? Después nuevamente reemplazamos en la función y tenemos el componente y. Entonces, ¿se entiende, no? x1 más x2 dividido 2 nos da la mitad de distancia entre x1 y x2, que es lo que queremos hallar. x1 es 1, más x2, que es menos 1, dividido 2. 1, bueno, más menos 1 es menos 1, 1 menos 1, 0. Y 0 dividido 2, 0. No sé si recuerdan que antes el x vértice nos dio 0. Entonces,
x vértice es igual a 0. ¿Sí? Y el y vértice reemplazamos en la función. En este caso la función la tenemos escrita de esta manera. ¿Sí? Entonces, el vértice, va a ser igual a x, que lo reemplazamos por el x vértice, va a ser igual a 0 menos 1 por 0 más 1. 0 menos 1 es menos 1. 0 más 1 es 1. Menos 1 por 1. Menos por más es menos. Menos 1. ¿Qué es lo que nos había dado antes? Y vértice es igual a menos 1. Entonces, ya podemos escribir nuevamente la función de forma canónica. Vamos a repetirlo, antes lo hicimos, pero vamos a repetirlo. Y es igual a por x menos x vértice al cuadrado más y vértice. Entonces esto va a ser igual a 1 por x menos 0 al cuadrado más y vértice, que es menos 1. ¿Sí? El 1 lo simplificamos, el 0 lo simplificamos, acá nos queda x al cuadrado, más menos es menos 1. Y llegamos nuevamente a la forma canónica, que recordemos, este es un caso particular que es igual a la polinómica. Así que terminamos. En otros ejercicios vamos a ver cómo, además de hallar la raíz, la ordenada de origen, el vértice, el gráfico, el eje de simetría, también vamos a escribirlos de esta manera. Así vamos a hacer ejercicios un poquito más largos. Después lo que nos falta ver, en otros videos lo vamos a ver, es el crecimiento, el decrecimiento, las componentes positivas y negativas. ¿Sí? Pero eso va a ser algo de otro video. Así que bueno, espero que se haya entendido. Como siempre, si fui muy rápido me avisan en los comentarios, si fui muy lento lo mismo. Cualquier duda me la dejan, un ejercicio que quieran que realicemos en otro video, también lo dejan escrito. Y bueno, hasta el próximo video.